Bueno, qué rico podernos reunir, ¿verdad? Realmente es algo especial. Hoy vamos a hablar de la iglesia o la eclesia. O sea, ¿de quiénes vamos a hablar? Muy bien, vamos a hablar de nosotros. Y el ejercicio que vamos a hacer es que a través de lo que vamos a ir viendo de la iglesia, cada uno de ustedes se va a poner por nombre ahí. ¿Qué nos dice Dios con respecto a lo que Él está haciendo como iglesia? ¿Cuál es el fundamento con el que vamos a comenzar? Efesios capítulo 2, versículo 19, nos pone el fundamento cuando hablamos de la iglesia, nos habla cuál es el fundamento, quién es el fundamento de esa iglesia. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos fundamentados entonces sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Él es la piedra angular, es la razón por la cual nosotros somos iglesia. Cristo es el fundamento y al lado de Cristo están las escrituras, los profetas y los apóstoles. Por eso el fundamento de la iglesia es Jesucristo. El fundamento de todo lo que la iglesia es está alineada con Jesús. Es su centro de vida y piedra angular, establecido directamente en el fundamento de la Sagrada Escritura, fuente de la Biblia y clave de su interpretación. Por eso nosotros somos cristocéntricos y nos referimos siempre a las Escrituras. Ese es el libro. ¿Y cuál es la tarea principal de la iglesia? Permanecer centrada en ese centro, mantenerlo principal. ¿Quién es? Cristo. Mantenernos en esa centralidad de Cristo, y dice que la iglesia vive una comunión y coordinación con Jesús de una manera que demuestre que Él, con todos sus miembros, pertenece solamente a su Señor. O sea, cuando decimos que Cristo es el fundamento y las Escrituras, cada uno de los que pertenecen a ese cuerpo de Cristo, a esa eclesia, vienen a estar en una relación de amor con su Señor. Y eso somos cada uno de nosotros. Muy bien. Miremos entonces, cuando hablamos de la eclesia, el significado de la palabra. Ahora, lo importante es que tengamos claro que la iglesia es iglesia por estar en una relación vital, viva y dinámica con Cristo, su Señor y Salvador. Y aquí están algunos de ustedes porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de cada uno de ustedes. Hay una escritura que dice que somos piedras vivas, ¿cierto? Cada uno de ustedes. Imposible, no tenía una foto de todo el grupo, pero aquí van a salir algunas fotos de ustedes. El significado de la palabra iglesia, que traduce la palabra griega eclesia, es asamblea. Es una asamblea. Iglesia es una asamblea. Iglesia, en Mateo 16, 18, fue Cristo el que habló de edificar su iglesia. Mateo 16, 18, él habla sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Muy bien. Ahora, en el contexto del antiguo Israel y el Nuevo Testamento,
La palabra del Señor sale llamando a la gente a reunirse ante Él para escuchar su palabra. Las personas que se reúnen son la asamblea de Dios, su pueblo, ustedes. Quiero que cada uno vaya diciendo quién soy yo, qué llamado me ha hecho el Señor. Así que respondiendo al llamado de Dios, los que responden a ese llamado son llamados fuera, a salir, a cambiar, a salir de sus lealtades y conexiones, y Dios los forma como un pueblo reunido para adorarlo solo a Él. Y cuando decimos a adorarlo, es entrar en esa relación de amor con el Señor. ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta que a veces nos hacen. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por cumplir? No, no venimos por cumplir. Venimos realmente porque queremos saber y queremos seguir conociendo quién es nuestro Dios. ¿Cuál es ese Dios que adoramos? ¿Cómo es nuestro Señor? También venimos porque sabemos ya quiénes somos nosotros. Hemos dicho, y cuando les pregunté, cuando hablamos de la iglesia, ¿de quién estamos hablando? Ustedes dijeron de nosotros. Eso es muy bonito, porque nos da una identidad y venimos por quiénes somos, por lo que Jesús ha hecho en nosotros y está haciendo. Entonces el Señor Dios con su palabra y con su espíritu siempre ha intentado reunir un pueblo para Él. Eso lo dice, un pueblo para su nombre en Hechos 15:14. Así fue como nació el antiguo Israel. Dios escogió a ciertas personas. ¿Comenzó con quién? Con un hombre. ¿Con quién? Con Abraham. Muy bien. Y Dios lo llamó. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué? Porque Él quiso, por su soberanía. ¿Era alguien importante Abraham? No. ¿Era Abraham una persona sobresaliente? No. Pero Dios llamó a un hombre para conformar un pueblo, para traer personas que lo conocieran a Él, cumplir esa promesa que Él hizo de que iba a venir un Salvador. Ahora, dice la Escritura que Dios llamó a Abraham y al pueblo de Israel por gracia y misericordia, porque mirando las naciones que había, o que después cuando se vino a conformar el pueblo de Israel, Israel era de las más insignificantes entre las naciones. Estaban los pueblos de Egipto, estaba Babilonia, pueblos grandes. Israel era un pueblo pequeño. Y sin embargo, Dios lo miró y Dios lo llamó y tuvo mostrando su misericordia y su gracia para con ese pueblo. Y así es con nosotros. Dios nos ha llamado, ¿cierto? Dios nos ha llamado a que seamos parte de su iglesia y nos llama porque Él quiere hacer algo en nosotros. Así que cuando Dios nos llama por un por y un para proclamación. La iglesia entonces es enviada como representantes de Jesús. ¿Ustedes se sienten así? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos representantes de Jesús, porque Jesús es la palabra viva. Por eso dice el verbo. Cuando se refiere a Jesús, en el principio era el verbo. Esa palabra viva, dice, el verbo se hizo carne. Él, aparte de su palabra escrita, Cristo Jesús es esa palabra viva que viene y nos habla, nos da, nos anuncia, nos proclama unas buenas nuevas. Y es importante que entendamos el contexto de lo que significa en el tiempo de Jesús la buena noticia. Una buena noticia se podía referir al mensaje enviado por un mensajero después de una batalla entre dos reyes.
Un heraldo traería a su pueblo la buena noticia de que su rey había ganado la victoria, dándoles así a conocer que no serían capturados por el rey derrotado. Por eso era una buena noticia, ¿cierto? Que el rey había ganado la batalla. ¿Qué le iba a pasar a ese pueblo? Iban a ser libres, no los iban a tomar como esclavos. Esa era una buena noticia. Y por eso en el contexto del Nuevo Testamento, esta buena noticia es la proclamación que se origina con Jesús. Acordémonos, Jesús es esa piedra angular. Muy bien. La iglesia entonces es enviada como representantes de Jesús, que es la palabra viva, para proclamar lo que el Nuevo Testamento llama buenas nuevas o evangelio. Por eso explicamos lo que significa buenas nuevas. Cristo vino a traer buenas nuevas. Cristo son buenas nuevas para toda la humanidad, ¿cierto? Y por eso es que entonces, como primero el Evangelio nos identifica quién es Jesucristo. Siempre el verdadero Evangelio señala a Cristo. ¿Quién es Jesús? Y si ustedes ven, un énfasis que hacemos nosotros aquí en la iglesia es siempre trabajar y preguntarnos y vivir esa pregunta constantemente diciéndole, Señor, ¿quién eres tú? Porque esa fue la pregunta de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién eres tú, Señor? Y no lo hizo una sola vez. Las escrituras nos muestran que Cristo le contestó quién es Él. En la profundidad de los escritos del apóstol Pablo podemos ver quién eres tú, Señor. Y eso es lo que el Evangelio hace, identifica a Cristo, señala quién es Jesús. Y como segundo, anuncia el gobierno y el reinado del Señor Jesús. Ese mensaje de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios trae en el futuro, aunque ya es un hecho, la realidad, lo que Cristo ya hizo, ya está hecho. Nosotros estamos como iglesia esperando el cumplimiento de promesas, pero ya Cristo lo ha hecho todos. Entonces, por eso, hermanos, cada uno de ustedes, pregúntese si yo estoy aquí como eclesia, como cuerpo de Cristo, soy llamado a reunirme por Jesús y para proclamación de su evangelio. ¿Se acuerdan? El lema de nuestra iglesia por muchos años era viviendo y compartiendo el evangelio. Esa es la realidad, es una identidad a la que hemos sido llamados. Nosotros no venimos aquí a reunirnos a un culto por cumplir, venimos por quienes somos en Cristo. ¿No les parece eso algo muy hermoso? Venimos porque queremos adorar a nuestro Padre. Nos reunimos para darle gracias. ¿Tiene usted algo en qué darle gracias al Señor? Todos tenemos muchas cosas por darle gracias y siempre nos reunimos para buscar de Él, acercarnos a Él. También vamos a ver, una vez que Jesús dijo, yo quiero establecer mi iglesia, Él le comenzó a llamar a algunos. Jesús es el Rey victorioso y el heraldo que proclama las buenas nuevas de la reconciliación. Jesús mismo vino trayendo esas buenas nuevas del reino de Dios. Su anuncio también revela la respuesta apropiada a Él y el establecimiento de su reino. Llama a su pueblo ¿a qué? Hay dos cosas importantes. Nos llama a creer y a arrepentirse. Y cuando decimos creer es confiar en quién es Él. Confiar en quién es Jesús. Por eso esa es la pregunta más importante que todo el tiempo nos debemos hacer. Y cuando la invitación, cuando estamos estudiando la Escritura es
¿quién eres tú, Señor? Dímelo a través de tu palabra. Porque cuando vamos a la palabra con esa pregunta de ¿quién eres tú, Señor? Empezamos a creer. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Él y lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué pasó con Jesús? Decimos es nuestro Dios, es un Dios que murió, ¿cierto? Resucitó, está a la diestra del Padre y Él sigue activo ¿en qué? ¿En qué? ¿Cuál es la actitud, la acción del Señor Jesucristo? Él sigue activo ¿en qué? ¿Qué fue lo que Cristo dijo cuando vino a la tierra que era más importante para Él? Hacer la voluntad del Padre. Y Cristo sigue haciendo la voluntad del Padre, que es ¿qué? Que toda la humanidad venga al Padre, reciba vida, reciba esperanza. Cuando usted cree en Dios y confía en Él, empieza a entrar en una relación personal con Dios, porque esto no se trata de un conocimiento teórico, se trata de una relación íntima con Jesús. Y lo segundo a lo que Él nos llama es a arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Dice que alejarnos, arrepentirnos de todas las cosas como las hacíamos nosotros antes o a lo que le brindábamos lealtad, todo aquello que hacíamos apartado de Dios. Él nos invita ahora a que pertenezcamos a Él. Entonces paremos aquí un momento. Yo sé que la gran mayoría aquí ha creído en el Señor. Pensemos, seguimos creyendo en el Señor y de eso se trata. Y si hay aquí una persona que no haya creído en el Señor, piense por un momento por qué está aquí, qué llamado le está haciendo el Señor. Porque Él nos llama a que le creamos a Él día a día, momento a momento. Como dicen, 24 horas, 7 días a la semana. Estamos creyendo en Él. Vamos a leer y los invito a que vayamos a Marcos capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1, porque vamos a ver cómo es que Jesús hizo este llamamiento de los primeros discípulos. ¿Y por qué es importante? Porque así fue como Jesús comenzó a organizar su iglesia, con el llamamiento de los primeros discípulos. Dice en Marcos 1, capítulo 14, después de que encarcelaron a Juan, ¿cuál Juan está hablando aquí la Escritura? Juan el Bautista, muy bien, no estamos hablando de Juan el discípulo, sino se encarcelaron a Juan el Bautista. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean que. Muy bien, las buenas nuevas. Versículo 16. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Y tengamos en cuenta este versículo. Versículo 19, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Observemos entonces la dinámica. Esta fue la escritura que Héctor había leído, pero ahora me encanta que cada uno de nosotros vayamos al texto. Jesús, que es la palabra viviente, se dirige ¿a quién? A Simón y a Andrés. ¿Y a qué los llama?
a que lo sigan, ¿cierto? A reunirse alrededor de Él para seguirlo todos los días. Es un llamado especial, específico que Jesús le hace a ellos. Deben permanecer con Él, estar en su presencia y aprender de Él. Pero más que eso, cuando Dios los llama, dice que promete convertirlos en mucho más de lo que podrían imaginar. Entonces, Jesús los llama y aparte de eso, ¿qué hace? Una promesa de que los va a hacer especiales, de que los va a ayudar a crecer, los va a transformar. Declara que los formará y los transformará en relación con Él. Es una relación con Él. Y cuando estén con Él en ese ir y venir de cada día, esos discípulos iban a ser transformados, iban a ser formados, porque tienen un llamamiento especial. Así que Jesús los escoge a ellos y para que vengan a ser parte de su gobierno y anunciar también quién es ese Jesús. Ahora, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Miremos bien. Dice, versículo 18, al momento dejaron las redes y los siguieron. Y aquí nos dice, aquí en los comentarios nos dice que era la misma palabra dirigiéndose a ellos que los hacía libres para que respondieran a Él. Y les estaba pidiendo que dejaran todo y lo siguieran. Y se dejaron sus redes. ¿Qué significaba esas redes? Todo lo que ellos eran, su forma de vida, su trabajo, la forma como hacían las cosas. Y dice ellos que lo dejando todo atrás. O sea, dejaron esas redes. Bueno, traigamos el ejercicio a nosotros. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo llamó a cada uno de ustedes. ¿Se acuerda en qué manera Dios lo llamó? De pronto decimos sí, de pronto decimos no, no fue algo así específico, pero siento ese anhelo y he sentido ese anhelo de creer en el Señor y venir a ser parte de Él. Cuando Él lo llamó a usted, ¿qué red le pidió el Señor que usted dejara? ¿Ha dejado esa red? Porque el llamado que Dios nos hace es un llamado especial. Es un llamado íntimo. Y para poder entrar en esa relación íntima con Dios, Él nos dice que dejemos esas redes. ¿Será que meditemos, tenemos alguna red todavía que no hemos soltado? ¿Y eso no nos ha dejado avanzar para estar con el Señor? Que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué red el Señor nos dice que dejemos? Porque su llamado es un llamado real, es un llamado vivo. Nos llama a ser sus hijos, nos llama a ser sus amigos, nos llama a ser sus embajadores y nos llama a que estemos en una relación íntima con Él. Así que meditemos en nuestro corazón y pidámosle al Señor que nos muestre cómo está nuestro llamado. ¿He creído? ¿Me he arrepentido? Dios nos invita constantemente a que revisemos ese llamado que Él nos ha hecho. Ahora, una vez que el Señor llamó a sus primeros discípulos, Él los reunió, los envió y los transformó. A eso los llamó. Él quiso que comenzaran a participar en esa cosecha de lo que Dios quería hacer. Volvamos a la Escritura. Vayamos a Marcos capítulo 1, ahí mismo donde estamos. Mire su Biblia. Siga el texto bíblico, porque cuando seguimos el texto bíblico, Dios mismo nos habla en ciertas palabras. Dice, versículo 29. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 29.
Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Y es interesante, pero este tema lo estuvimos viendo el miércoles, ¿no? Esta escritura. Y alguien echó un chiste por ahí. Dijo, no, con razón que Pedro negó al Señor Jesucristo si fue que le sanó a la suegra. Decíamos, ay, Dios mío. Pero bueno, sigamos. Versículo 32. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Primeramente, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Ustedes son llamados, son la iglesia. ¿A qué hemos sido llamados? Primero, ¿a qué? ¿Qué es lo primero? Conocer, creer, conocer quién es Él. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cierto? Nos ha llamado a que lo conozcamos. Nos ha llamado también a que nos reunamos y a que nos envía también, porque somos enviados a proclamar su mensaje. Cuando Jesús envió a sus discípulos, cuando los envió a predicar, ellos se convirtieron en apóstoles. El apóstol es el enviado. Y el Señor ahora incluye a toda su iglesia. Nos reúne, o sea, nos hace un llamado, nos reúne, nos envía. Y lo interesante es que en la medida en que nos envía, en que vamos, somos transformados. A veces nosotros decimos, no, yo hasta que no sepa tal cosa, o hasta que no pertenezca a tal ministerio, o haga tal otra, yo no puedo ir a compartir del Señor. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo. Somos sus hijos, somos sus llamados. Él nos ha hecho un llamado personal. Al mismo tiempo nos envía. Vemos en la Escritura que el Evangelio de Jesús recorría lugares, buscaba personas, hablaba con la gente, sanaba a los enfermos y a quienes involucró en todo lo que Jesús estaba haciendo. Muy bien, nos involucró en su ministerio. Así que seguir a Jesús implica una pertenencia total. ¿Lo ha pensado de esa manera? Pertenecemos a Jesús. Pero Él es un Dios no posesivo de que somos su pertenencia para... No, lo hace por amor, porque nos ama. Y porque igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era un pueblo pequeñito, insignificante, por su gracia y su misericordia lo llamó, hoy nosotros tenemos el privilegio de ser llamados directamente por Jesús, por su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros. ¿Saben, hermanos? Tener esta bendición de la iglesia es algo tan grande. Aún en estudios están diciendo lo saludable que es que usted pertenezca a una comunidad. Ustedes oyeron la noticia de que este gran evangelista Billy Graham murió durante esta semana, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no conoció a Billy Graham? ¿Quién de nosotros no fue alcanzado por su predicación y sus enseñanzas? Yo me acuerdo que en FLED, cuando estábamos estudiando, nos hicieron trabajar un libro que se llama El mundo al que predicamos, de Billy Graham. Y algo que Héctor me comentaba que estuvo leyendo es que él decía lo importante de la iglesia, de la comunidad de los creyentes y cómo esa misma comunidad lo cuidaba a él.
Él conocía sus debilidades, Él conocía sus necesidades y se rodeó del cuerpo de Cristo para ser protegido, para poder siempre mantenerse limpio, para poderse mantener siempre aprendiendo. Por eso nos necesitamos nosotros. El Señor nos llama a todos a que participemos con Él en lo que Él está haciendo, y en la medida en que vamos, Jesús nos va transformando. No lo sabemos todo, y nuestra vida es conocer quién eres tú, Señor. Seguir conociendo de Él todo el tiempo. Por eso en Efesios 4:15 el Señor nos dice que viviendo la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, Cristo. Él nos ha hecho un llamado para que lo conozcamos, para que crezcamos en Él, para que Cristo sea formado en nosotros. Volvamos al ejercicio, somos sus llamados. ¿Cómo estamos creciendo con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación de momento a momento? ¿Me entusiasmo cuando estoy con mi Señor? ¿Cuando medito en su palabra? Juan 15 nos hace la invitación. En Juan 15:5 dice que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Así que el Señor nos llama, nos invita, nos envía, nos transforma. Él nos llama, Él nos da una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted, hermano? ¿Ha recordado su llamado? ¿De pronto fue un proceso? ¿De pronto no fue algo específico? Cuando ha creído en el Señor, ¿qué ha pasado en su vida? ¿Cómo está su relación con Dios día a día? Acordémonos que la Escritura nos dice que el Señor es un Dios celoso, Él nos quiere para Él. Él no quiere que estemos en dos aguas, como que sí, como que no, ¿cierto? Él dice que no podemos servir a dos señores. Estamos con Él, Él quiere que hemos sido llamados por Él, somos su pueblo, somos su iglesia, somos sus representantes, somos sus piedras vivas. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si podemos hablar de responsabilidad. Si Él nos ama, si Él nos llama, si Él nos sana, si Él nos invita a que participemos con Él, ¿qué espera el Señor de nosotros como su iglesia? Que esa iglesia esté ferviente, que esa iglesia continúe creciendo, que esa iglesia sienta pasión por su Señor. Es un llamado claro, y la iglesia comenzó cuando Jesús comenzó y llamó a esos discípulos. ¿Y se acuerdan de la oración de Juan 17 cuando Jesús oró por sus discípulos? ¿Por quiénes más oró? ¿Solo por esos 12? Dice, y oro por todos los que han de creer por la palabra de ellos. Y ahí están incluidos usted y yo. Estamos incluidos. Hay un llamado. Y por eso nosotros como iglesia constantemente los estamos invitando a que participemos con Cristo, que nos fortalezcamos aquí como cuerpo de Cristo y que al mismo tiempo seamos testimonio afuera. Somos una iglesia en misión y es algo que tenemos que seguir trabajando, que seguir desarrollando. Somos enviados para proclamar esas buenas nuevas a aquellos que no conocen. Hermanos, cuando nosotros estamos en angustia y en dolor, ¿qué hacemos? Vamos a donde nuestro Padre, ¿verdad? Clamamos, rogamos y el Señor nos oye. Ahora nos toca también
invitar a que otros conozcan del Señor y empiecen a participar de tener una relación con Dios. Si en algún momento de nuestro mundo hay necesidad de una iglesia vibrante, de una iglesia como piedras vivas, es ahora. Porque miremos cómo está la situación en el mundo. Miremos cómo está afuera la educación que se da, las familias cómo viven, los jóvenes en qué situación están, los niños, mujeres abandonadas, personas que han tenido que dejar sus países, sus tierras. Estamos en una necesidad grande de mostrarle a las personas quién es Dios, un Dios que las ama, un Dios que quiere bendecirlas. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dignidad. Somos su iglesia, su pueblo. Y por eso es importante que nosotros valoremos la iglesia, la cuidemos, porque nos estamos cuidando a nosotros mismos. Nos cuidemos entre nosotros, nos demos bendición los unos a los otros, cómo vivimos, cómo hacemos. Si algo quiere atacar el enemigo es la iglesia. Y por eso mucha gente sale desilusionada de las iglesias, hablando mal de las iglesias. Pero la iglesia, aunque es una iglesia imperfecta, no va a ser perfecta mientras estemos en este cuerpo. Ninguno de nosotros va a ser perfecto. Y si no somos perfectos, pues la iglesia no es perfecta. Pero ¿saben qué? La misericordia y la gracia del Señor es con su iglesia, porque Él dijo, esta es mi iglesia. Y cuando le dijo a Pedro, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que valorar lo que somos. Tenemos que valorar lo que es la comunidad. Tenemos que valorar lo que es la iglesia. De esa manera vamos a poder salir y vamos a poder anunciar quién es Jesús. Y algo que les quiero mostrar es que llevamos un tiempo con el grupo de oración orando la oración del apóstol Pedro. Y aquí lo traje en 2 versiones. Es la oración que el apóstol Pedro hizo por todos los creyentes. En Nueva Versión Internacional dice, 1 de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, y es interesante porque Héctor dijo eso esta mañana, a veces tenemos que sufrir un poco de tiempo, eso lo dice el versículo. El Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿los qué? Restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. En Dios habla hoy, dice, después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Póngase de pie, hermano, porque usted ha sido llamado y es parte de la iglesia. Y somos la iglesia de Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele lo que eso significa. Somos su iglesia, somos su pueblo. Él nos ha comprado con alto precio. Vamos a orar y quiero que terminemos cantando esa canción de 1 de Pedro 5:10. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has llamado a cada uno aquí en lo personal, en lo particular, con nombre propio. Y nos has dado el privilegio de ser parte de tu iglesia. Tu Cristo Jesús, tú fuiste el que dijiste, edificaré mi iglesia. Gracias, Señor. Eres tú el que nos has llamado. Eres tú el que nos has invitado a ser parte tuya. Eres tú el que nos invitas a creer en ti cada día, cada instante.
a través de tu palabra. Eres tú el que nos invitas a arrepentirnos de estar alejados de ti y hacer las cosas como tú nos dices. Señor, nos has dado un nombre, nos has dado una identidad. Somos tu iglesia. Ayúdanos a comprender que somos enviados, que somos embajadores, que asumamos nuestra identidad, que asumamos y reconozcamos y respondamos a este amor tan grande que tú nos has dado. Por eso el apóstol Pedro oraba por la iglesia. Y por eso el apóstol Pedro decía que después de que han sufrido un poco de tiempo, el mismo Señor Jesucristo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Señor, eso te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Eso te pedimos por todos nosotros, por toda la iglesia. Que sigas tú edificando esta iglesia. Que sea una iglesia fundamentada en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Porque tu palabra dice que cuando estamos en la roca, aun cuando suba la marea y aunque vengan las aguas y golpeen la casa y aunque vengan lluvias abundantes, la casa se mantiene firme porque está en la roca. Señor, gracias. Tú nos has hecho una invitación a algo que es fiel y que es verdadero. Tú amas tu iglesia. Tú quieres que tu iglesia sea formada, que retome su llamado y que respondamos y reflejemos quién eres tú, Señor, en la misión que nos has dado. Te damos gracias por tu amor. Gracias porque nos has llamado a cada uno. Aquí cada persona es importante en tu cuerpo. Todos nos necesitamos. Y tú eres, Cristo Jesús, cabeza de la iglesia, piedra angular. Ayúdanos a conocer tu palabra, a conocer los profetas, a conocer, Señor, los apóstoles, las enseñanzas. Señor, gracias porque es tu obra de amor. Bendícenos como iglesia. Levántanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante mirándote a ti, como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Te alabamos, que tu presencia, que tu Padre, tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sea en medio nuestro, tocando nuestro corazón y ayudándonos con fervor a responder a tu amor. En Cristo Jesús. Amén.